Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de por qué el profesor Albus Dumbledore, el quizá mejor director que jamás haya tenido el colegio Hogwarts de magia y hechicería, nunca participó en un rol mucho más grande de liderazgo en el mundo mágico, como, por ejemplo, ser ministro de magia. En cuanto a magos legendarios en el mundo de Harry Potter, Albus Dumbledore está entre los mejores, especialmente cuando consideramos el número de legendarios magos y brujas quienes eligieron hacer el bien y no el mal. Para comenzar, él es probablemente uno de los pocos magos en toda la historia que fue clave para la caída de no solo uno, sino dos magos tenebrosos. Ambos lideraron letales conflictos mágicos. Su primera conquista del bien sobre el mal llegó cuando venció al mago tenebroso Gellert Grindelwald el 2 de noviembre de 1945. Al hacerlo, Dumbledore no solo detuvo a Grindelwald e impidió que ganara más poder con la intención de someter a los muggles en el mundo, también acabó con la guerra mágica que se había generado gracias a los prejuicios de Grindelwald. Luego, en la década de los 90, Dumbledore fue responsable de identificar la debilidad de Voldemort, es decir, sus múltiples horcruxes, lo cual llevó a que Harry Potter pudiera vencer al Señor Tenebroso. Si bien no muchos magos y brujas pueden compartir este tipo de logros, Dumbledore venció a estos magos tenebrosos al mismo tiempo que enseñaba, porque Albus fue un profesor bastante reconocido en Hogwarts durante años antes de convertirse en uno de sus más admirados directores. Entonces, cuando consideramos todos estos reconocimientos de Albus Dumbledore y su búsqueda de lo justo y lo correcto, puede parecernos extraño que un mago tan poderoso y bueno como Dumbledore, y quien claramente podía ser el líder de una organización, nunca fuera jefe de la entidad gubernamental de los magos en Inglaterra, el Ministerio de Magia. ¿Qué es un ministro de magia? Para quienes no lo sepan, el ministro de magia es el oficial de más alto rango dentro del Ministerio de Magia, la entidad gubernamental del mundo mágico del Reino Unido. Su papel es regular y ejercer las leyes de la comunidad mágica y asegurarse de que la existencia del mundo mágico siga siendo un secreto para los muggles. Pero ser ministro no se trata de simplemente agitar la varita y decir conjuros, lleva una gran responsabilidad. Hay que actuar como un intermediario entre el mundo mágico y el gobierno muggle, y asegurarse de que los diferentes departamentos y empleados del ministerio funcionen de manera adecuada. Ser ministro involucra tomar decisiones cruciales que afectan a toda la comunidad mágica, a veces el destino de todo el mundo mágico. Es una carga muy pesada, especialmente cuando magos tenebrosos como Grindelwald y Voldemort amenazan los fundamentos de la sociedad. Para ser exitoso como ministro de magia, uno debe poseer una excelente habilidad con la magia y muy fuertes habilidades de liderazgo. Un gran ministro tiene que ser alguien conocedor, debe adaptarse y ser valiente para tomar decisiones difíciles, pero no olvidemos que el ministro también es un representante de la comunidad mágica, actúa como una voz para el pueblo. Deben escuchar y atender las preocupaciones de aquellos a quienes gobiernan, asegurarse de que sus derechos y seguridad están protegidos. Es un balance delicado entre ejercer la ley y preservar las libertades individuales y los valores adorados por todos los magos y brujas. Esta responsabilidad no es un compromiso pequeño. El Ministerio Británico de Magia ya tenía mucho tiempo de existir cuando Albus Dumbledore pudo haber sido ministro. La institución se fundó en 1707. Y si bien en los siglos que siguieron el puesto fue electo de manera democrática, una que otra vez el puesto fue asignado u ofrecido a un mago o bruja en especial. La primera vez que este caso se dio, en lugar de una elección, fue con el ministro de magia Ulic Gamb, el primero de la historia, lo cual probablemente tuvo que ver con el hecho de que la sociedad mágica quería que la institución gubernamental ya funcionara, pero esto se repitió a lo largo de los años. Específicamente en épocas de crisis, cuando era más prudente llenar el puesto rápido que simplemente organizar una elección. Ligando esto con el video de hoy, podrán adivinar entonces que la última vez en la que se ofreció el rol de ministro de magia a un individuo fue cuando el ministerio preguntó a Albus Dumbledore si le gustaría el puesto, una oferta que se hizo y que Dumbledore rechazó varias ocasiones. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué Dumbledore rechazó la oferta de ser ministro de magia? Si no la primera vez, quizá la segunda o la tercera. ¿Por qué rechazó el puesto una y otra vez? ¿Qué lo retenía? Seguramente sabía la diferencia que podía marcar al estar en un puesto como ese.
Imaginen lo diferente que hubiera sido el desarrollo de la Orden del Fénix y del Misterio del Príncipe si Dumbledore hubiera estado en el lugar del ministro Cornelius Fudge o de Rufus Scrimgeour. Bueno, el difunto profesor compartió con Harry mientras ambos estaban en el limbo en el 98 que rechazó el puesto varias veces por una razón: no confiaba en sí mismo para recibir tanto poder. A mí me ofrecieron el puesto de ministro de magia no una, sino varias veces. Naturalmente lo rechacé. Aprendí que no se me debía confiar tanto poder. Pero hubiera sido mucho mejor que Fudge o Scrimgeour, dijo Harry. ¿Hubiera sido?, preguntó Dumbledore. No estoy tan seguro. Me quedó claro cuando era joven que el poder es mi debilidad y mi tentación. Es algo curioso, Harry, pero quizá aquellos que son mejores para el poder son aquellos que nunca lo buscan. Aquellos como tú, que reciben el liderazgo y deciden aceptarlo porque deben hacerlo, y se sorprenden de que lo hagan bastante bien. Estaba más seguro en Hogwarts. Como muchos recordarán, las circunstancias a las que Dumbledore se refiere en esta confesión a Harry es que rechazó sus responsabilidades como el guardián de su hermana en la búsqueda de las reliquias de la muerte junto con Gellert Grindelwald. A pesar de no saber exactamente qué llevó a la muerte de Ariana, él se creía culpable y temía que, como una vez fue increíblemente ambicioso y orgulloso cuando era joven y tenía sueños de gloria, nunca podría confiársele semejante poder otra vez. Como el ministro de magia puede servir de manera indefinida, supongo que Dumbledore temía que si le daban el poder y las responsabilidades asociadas con el puesto, era muy posible que iniciara un camino del que no pudiera regresar y se convirtiera en un monstruo hambriento de poder. Quizá creía que se convertiría en alguien tan egoísta que se negaría a dejar atrás su autoridad y condenaría al Ministerio de Magia para estar sometido a su voluntad. Pero resulta que eso no hubiera sido posible, ya que el ministerio no es una dictadura, y cada ministro, si busca ser reelegido, debe hacerlo cada vez 7 años. Entonces, tener este puesto de manera indefinida, especialmente si hubiera seguido el camino de su versión prejuiciosa y ambiciosa de la juventud, no hubiera sido posible. Hay varias medidas para que esto no suceda. Por ejemplo, durante la época de Perseus Parkinson como ministro de magia entre 1726 y 1733, intentó hacer ilegal casarse con muggles, y la comunidad mágica decidió removerlo del cargo tan pronto como pudieron. También está el hecho de que Dumbledore ya no parecía sediento de poder. Al menos, ese miedo del poder había sometido esas ambiciones. Esta es la razón por la que rechazó la oportunidad para convertirse en el jefe supremo, líder de la Confederación Internacional de Magias en 1932. Rechazó la oferta a pesar de ser señalado por la Chilling, una conocida criatura mágica famosa por ser capaz de ver en el alma de una persona y averiguar si es pura de corazón. Claramente esta criatura creía que Dumbledore no era una amenaza para la sociedad mágica si estaba en un puesto de poder, sin mencionar el hecho de que la Chilling seleccionó a Dumbledore a pesar de que no era un candidato durante la elección. Además de los temores de Dumbledore por el poder y el liderazgo, quizá hubo otra razón por la que nunca aceptó las ofertas del ministerio para convertirse en su líder: el hecho de que siempre tuvo su propia agenda. Además de ser director de Hogwarts, él constantemente estaba averiguando cómo derrotar a dos de los más grandes adversarios de su vida, Grindelwald y, más adelante, Voldemort. Con Gellert Grindelwald, Dumbledore trabajó junto con Newt Scamander y un grupo de magos y brujas para planear esta derrota. Décadas más tarde, en 1970, formó la Orden del Fénix para combatir las fuerzas del mal de Lord Voldemort y sus mortífagos. Después de la primera caída de Voldemort en 1981, Dumbledore continuó con un plan de prevención para el que él creía era un inevitable retorno del Señor Tenebroso. Fue mentor de Harry Potter desde el momento en el que el niño llegó a Hogwarts hasta su muerte en 1997. Albus también fue líder de la resurrección de la Orden del Fénix en el 95 después de que regresó Voldemort. Al no poder confiar en nadie de manera 100% certera, Dumbledore averiguó cómo fue que Voldemort regresó, así como sus planes para mantenerse inmortal. Al descubrir cómo fue que el Señor Tenebroso logró vivir para siempre gracias a sus Horrocruxes, Dumbledore desarrolló un plan para ayudar a Harry a vencer a Voldemort de una vez por todas. Albus incluso apoyó algunos de estos planes después de morir, como cuando su retrato ayudó al profesor Snape al darle instrucciones sobre cómo entregar la espada de Gryffindor a Harry para que su plan siguiera adelante. Como se mencionó antes en el video,
Dumbledore le dio a Harry ayuda póstuma durante su época en el Limbo en una versión de Otro Mundo de King's Cross. ¿Y si Dumbledore hubiera aceptado? Lo que quiero explorar es qué hubiera pasado si Dumbledore hubiera aceptado la oferta del ministerio. Fuera de cómo se sentiría Dumbledore, ¿cómo nos sentiríamos nosotros con la forma de manejar las cosas? ¿Y cómo hubiera cambiado esto la historia del mundo mágico como un todo? Lo primero que vale la pena mencionar es que si Dumbledore hubiera aceptado el puesto de ministerio, Cornelius Fudge nunca hubiera llegado al poder. Querían a Dumbledore como ministro, por supuesto, pero nunca dejaría Hogwarts. Entonces el viejo Cornelius Fudge obtuvo el trabajo. Un incompetente. Entonces molesta a Dumbledore con lechuzas cada mañana pidiendo ayuda. Cornelius Fudge, el ministro de magia del 90 al 96, es considerado uno de los peores debido a su incompetencia e incapacidad para resolver los desafíos a los que se enfrentó en la comunidad mágica en su época. Algunos ejemplos incluyen una inadecuada respuesta a la resurrección de Voldemort. Fudge se negó a creer que Voldemort había vuelto y condenaba a cualquiera que siquiera mencionara el nombre. Insistía en que todo era una mentira esparcida por Dumbledore y Harry Potter. Su rechazo de la realidad llevó a que el ministerio no estuviera preparado para lidiar con los ataques de los mortífagos. El juicio nublado de Fudge y su terquedad en cuanto a aceptar la verdad llevaron a su caída y a que el ministerio perdiera autoridad, ya que mucha gente perdió fe en el Ministerio de Magia. Tampoco fue capaz de mantener la ley y el orden. A lo largo de su periodo, el ministro de Fudge se enfrentó a corrupción y problemas de administración. Tuvo dificultades para equilibrar la autoridad del ministerio con los derechos del pueblo mágico. Esto llevó a leyes bastante inefectivas, como los decretos educacionales que le otorgaron a Dolores Umbridge muchísima autoridad en el colegio Hogwarts. Falta de habilidades de liderazgo. En cuanto a esto, Fudge deja mucho que desear. A lo largo de su periodo como ministro, él demostró una destacada falta de visión, valentía y decisión. En lugar de tomar decisiones certeras y proactivas para atender el asunto del regreso de Voldemort, Fudge se escondió y prefirió fingir que todo estaba normal. Le preocupaba más el hecho de mantener su reputación que proteger a la comunidad mágica. El estilo de liderazgo de Fudge se caracteriza por su falta de decisión y una constante necesidad de validación. Él dependía muchísimo de la ayuda de Dumbledore, pero frecuentemente dudaba en seguir sus consejos. Prefería que los asuntos no se tomaran con tanta seriedad en lugar de enfrentarlos. Esta falta de convicción y su rechazo a tomar decisiones difíciles llevaron a la debilidad del ministerio para contrarrestar la influencia de Voldemort y proteger a sus ciudadanos. Prejuicios. A lo largo de la serie, los favoritismos de Fudge hacia la sangre pura eran evidentes. La supremacía de la sangre pura es una ideología que está muy presente en la comunidad mágica, y las ideas de Fudge se alinearon con estas ideas discriminatorias. Dio prioridad a los intereses y privilegios de las familias de sangre pura y rechazaba a aquellos que venían de diferentes entornos y de otros estatus de sangre. Estás cegado por el amor a la oficina que tienes, Cornelius. Le das demasiada importancia y siempre lo has hecho a la llamada pureza de sangre. No te das cuenta de que no importan las circunstancias de nacimiento de alguien, sino en quienes se convierten. En general, la época de Cornelius como ministro de magia quedó marcada por un liderazgo inadecuado y una incapacidad para enfrentarse a los desafíos de la comunidad mágica. Eso lleva a consecuencias negativas para el ministerio y para la población a la que supuestamente servía. Si Dumbledore hubiera estado a cargo, dudo que cualquiera de estas cosas hubiera sucedido. Supongo que podríamos decir que Fudge operaba mucho con los consejos de Dumbledore, pero la verdad es que Fudge no escuchaba lo que le decían. Todos hemos tenido esos amigos que vienen a pedirnos consejos y nunca los siguen, y Fudge era exactamente así. A lo largo de los libros vemos a Fudge buscar el consejo de Dumbledore en varias ocasiones, especialmente en épocas de crisis. Sin embargo, a pesar de los sabios consejos y las advertencias de Dumbledore, Fudge decidió ignorar todo y prefería aferrarse a sus propias ideas. En un mundo en el cual no queda ni huella del ministerio de Fudge y es reemplazado por un reinado de Dumbledore, creo que las cosas hubieran sido muy diferentes. No voy a sumergirme demasiado en los detalles de este tema, pero hay algunas cosas muy importantes que señalar. El regreso de Voldemort, la más grande. Si Dumbledore hubiera sido ministro, él hubiera advertido a la comunidad del regreso del Señor Tenebroso desde el inicio. Esto hubiera llevado a estar mejor preparados en el mundo mágico y a ser más proactivos para combatir su influencia. Quizás se hubiera logrado impedir el dominio en el ministerio y los eventos de más adelante en los libros. La Orden del Fénix.
Con Dumbledore como ministro, él hubiera tenido más autoridad y recursos a su disposición para formar una fuerte y unida Orden del Fénix. Esto hubiera llevado a una resistencia mucho más coordinada contra Voldemort y los mortífagos. Le hubiera dado a Harry y a sus aliados mejores oportunidades para luchar contra las fuerzas del mal. Igualdad con el estatus de sangre. Dumbledore, conocido por sus creencias en la igualdad, hubiera trabajado para deshacerse de esta idea de la supremacía de la sangre pura que ya estaba muy arraigada en la comunidad mágica. Su liderazgo hubiera incorporado medidas para promover la inclusión y la igualdad entre los magos sin importar su estatus de sangre. Transparencia en el ministerio. El liderazgo de Dumbledore pudo haber llevado a una mejor transparencia, a reducir la corrupción y asegurarse de que las leyes se cumplieran. Esto hubiera creado una mayor confianza entre el ministerio y la comunidad mágica, y se hubieran prevenido algunos secretos y encubrimientos. Harry Potter y la profecía. Otro importante. Sin Dumbledore por ahí para guiarlo, ¿hubiera cumplido Harry la profecía y vencido a Voldemort? Claro, si Dumbledore hubiera sido ministro de magia en lugar de director de Hogwarts, es posible que el viaje de Harry hubiera terminado de manera distinta. Sin embargo, también es posible que la autoridad de Dumbledore le hubiera llevado a hacer todo de manera mucho más estructurada y estratégica en cuanto a la amenaza de Voldemort. Quizá Harry hubiera tenido un papel mucho más definido y específico en la derrota. Con eso dicho, también hay que considerar el ejercicio de la libertad y la agenda personal de Harry. Incluso si Dumbledore hubiera guiado a Harry de manera más directa, es probable que las decisiones de Harry y sus acciones hubieran sido importantes para vencer a Voldemort. Al final, fueron la valentía de Harry, su ingenio y su disposición para sacrificarse lo que llevó a la destrucción de los Horrocruxes y la derrota final de Voldemort. En cuanto al impacto en la profecía, la ausencia de Dumbledore en la silla del director pudo haber cambiado algunas circunstancias en cuanto a su interpretación, pero no es muy probable que hubiera cambiado su final. Como se dijo antes, al final el éxito de Harry se debió en gran parte a sus propias acciones, su resiliencia y su valentía, y la parte de su destino como el elegido era solo una parte pequeña de la más grande historia en cuanto a su crecimiento y desarrollo como mago y persona. Con ese último e importantísimo punto dicho, aquí paramos. Con Dumbledore como ministro en lugar de director, hubiéramos tenido demasiados cambios como para poder contarlos, y por eso les voy a preguntar, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hubiera cambiado en un mundo con Dumbledore como ministro de magia? ¿Hubiera prosperado como nunca lo vimos? ¿O la sed de poder de Dumbledore volvería a la vida de la peor forma posible? Díganlo en los comentarios. Y como siempre, si les gusta el video, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias una vez más, y hasta la próxima, familia mágica. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.